Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora aquí está Les Feldick. Está bien, para que todos estén aquí de nuevo esta tarde. Y como he mencionado, antes especialmente para la gente aquí en la zona este de Oklahoma, si alguna vez quisieras venir y ser parte de nuestra audiencia televisiva, grabamos 4 programas, por supuesto, un miércoles por la tarde, y nos gusta empezar a grabar alrededor de la 1, y generalmente estamos fuera de aquí para las 4:15. Así que si alguno de ustedes en esta área del mundo quiere venir, solo tienen que llamar a la estación o llamarnos a nuestro número 800 y averigua qué día estamos grabando y ven a unirte a nosotros, porque nos encanta conocer a las personas que ya están viendo el programa. Y de nuevo nos gusta recordarte periódicamente que todos los programas pasados están disponibles o en cintas de video, así como en formato impreso. Y estamos simplemente asombrados que especialmente estos libritos estén teniendo tanto éxito. Y recibimos pedidos y casi todos los días ahora para el conjunto completo que tenemos, los 21 libros están recién terminados. Así que aquellos de ustedes o que están en la televisión, si no tienen las facilidades para ver la cinta o el tiempo, podrías querer probar uno de los libritos y ver qué te parecen. Y de nuevo siempre nos gusta agradecer a nuestra gente de televisión, así como por supuesto a mis alumnos por su continuo apoyo en oración y su apoyo financiero. Justo le estaba diciendo a alguien antes de que comenzáramos a grabar, en la última semana he tenido a 2 personas de 2 áreas diferentes del país que de repente se dieron cuenta de eso. Soy solo un aficionado, no tengo educación formal, no tengo una gran congregación de iglesia detrás de mí, nadie financia esto. Y ellos dijeron, ¿cómo en el mundo tú, un aficionado, lograste tener un ministerio televisivo así? Y yo dije, bueno, si puedes decírmelo, entonces los dos lo sabremos. Porque esto es solo algo que se ha ido desarrollando en la propia gracia soberana de Dios. Y nunca soñamos que llegaría a esto, pero de todos modos el Señor lo está usando. Él lo está bendiciendo y nunca hemos estado en números rojos. Nunca hemos pedido dinero y nunca lo haré cada vez que se acaban los fondos, porque entonces también lo hace el programa. Pero sea lo que sea, todos han sido tan fieles, han sido tan generosos y de nuevo, simplemente no podemos agradecerles lo suficiente. Está bien, volvamos de inmediato a donde nos quedamos en nuestro último programa. Para aquellos de ustedes en la audiencia, eso fue hace un mes. Pero estábamos en Romanos capítulo 5 y nos detuvimos en el versículo 20 y 21. Así que me gustaría volver al versículo 20 por un momento antes de continuar con el capítulo 6. Ahora, como mencioné en uno de los otros programas, si no al menos una vez, tal vez 2, que al enseñar el Antiguo Testamento, y especialmente Génesis y Apocalipsis, no hay problema en absoluto manteniendo a la gente interesada y despertando su apetito. Y cuando enseñamos en esas áreas tuvimos tantas llamadas telefónicas y que yo estaba un poco, tenía algunas inquietudes sobre entrar en las cartas paulinas. Ahora, porque generalmente, incluso en mis clases, esta es un área donde la gente no está tan emocionada. Ahora deberían estarlo, porque aquí es donde estamos. Pero la respuesta de la audiencia de televisión ha sido casi tan buena como la de Romanos, como fue de la Revelación, y eso es emocionante. Recibí una llamada de un compañero en Indiana el otro día y simplemente no podía decir lo suficiente sobre lo que Romanos estaba haciendo por él. Y así, esto es lo que nos encanta escuchar. Está bien, Romanos capítulo 5, comenzando en el versículo 20, donde Pablo ahora escribe, además la ley entró para que la ofensa, en otras palabras, la caída, el pecado, pudiera abundar. Ahora, y eso suena un poco raro a simple vista, ¿no? ¿Quieres decir que la ley hizo que el pecado abundara? Bueno, no es que la ley hiciera que la gente pecara más, sino que la ley hizo que la gente entendiera cuán pecadores eran. Recuerden, lo puse en la pizarra hace varios meses, supongo. Lo tenía en la pizarra que no somos pecadores, o porque hemos roto la ley
rompemos la ley porque somos pecadores. ¿Ves? Y eso es lo que tenemos que entender, que todo nuestro problema de pecado comenzó con Adán. Lo hemos heredado, y así la naturaleza misma de la humanidad es ser pecadora. Y así, cuando llegó la ley, lo único que podía hacer era mostrarle al hombre cuán pecador realmente era. Y eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar a través de estos capítulos en el capítulo 5. Y ahora, a medida que avanzamos al capítulo 6, está bien, así que la ley entró para que la ofensa pudiera abundar. Pero, ¿ves? Dios sigue siendo más grande que todo. Así que, donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Ahora, si recuerdas en nuestro último programa o 2, cuando enseño Romanos, me gusta llamar a esta palabra de 3 letras, pecado, en singular, como que el viejo Adán o la vieja naturaleza pecaminosa, y nunca pierdas de vista eso, y no harás ningún daño a las Escrituras si simplemente las usas de manera sinónima. Así es que donde abundó el viejo Adán, la vieja naturaleza, la gracia sobreabundó. Ahora todo lo que tienes que hacer es reflexionar sobre la historia humana o incluso solo sobre nuestro propio presente. Cuando lees sobre las horrendas atrocidades que las fuerzas armadas pueden cometer o contra su enemigo, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden estos jóvenes y de una parte del mundo como en Yugoslavia en este momento, esta noche? ¿Cómo pueden los jóvenes de Bosnia, mientras están luchando en una guerra aquí contra su enemigo, perder todo sentido de moralidad? Ellos tienen la idea que cualquier mujer es un blanco fácil para sus apetitos animales. Nadie aparentemente intenta quitárselo. Tienen plena libertad. De hecho, mientras leía la declaración de un general de tiempos pasados, él dijo: bueno, esa es solo una de las ventajas de ser un soldado de infantería. Bueno, ¿de dónde sacan ese tipo de pensamiento? Porque estos jóvenes de repente pierden todo lo que debieron haber aprendido en la rodilla de su mamá. Es esa vieja naturaleza pecaminosa. Y cada uno de nosotros, como vimos en Romanos capítulo 1 y 2, somos capaces de esas mismas cosas. Y como traté de explicar en el capítulo 3, cuando la vieja naturaleza pecaminosa se muestra por lo que realmente es, y Dios dice que todos somos pecadores, entonces tenemos que detenernos y darnos cuenta de que en circunstancias similares probablemente estaríamos inclinados a hacer lo mismo. De hecho, mientras reflexionaba sobre esto, estaba pensando, incluso en mis días de servicio, en el entrenamiento básico. Y yo era un par de años mayor que la mayoría de los chicos que estaban entrando, especialmente estos de 17 años. Y estarían haciendo cosas que yo sabía que no hacían cuando estaban en su pequeño pueblo. Y de vez en cuando les preguntaba y me decían: ¿hiciste esto en casa? Oh, no. Bueno, entonces, ¿por qué lo haces aquí? Porque nadie me conoce. Bueno, ¿no es esa la respuesta perfecta? Mira, incluso el incrédulo puede estar inhibido por la virtud de su entorno, sus circunstancias, la influencia de sus padres, la influencia de la comunidad. Pero los pones en un entorno totalmente extraño y los alejas de casa donde nadie los conoce. El viejo Adán tiene libre curso. Mira, y esto es exactamente lo que pasa entonces, cuando los soldados de un ejército invasor pueden saquear una comunidad, pueden violar a las mujeres y aparentemente no les molesta. Ese es el viejo Adán, ¿ves? Y cada uno de nosotros antes de ser salvos habría sido capaz de esas mismas cosas, porque de ahí es de donde viene la raza humana. Y así es como Pablo está tratando de mostrar que el viejo Adán, él abunda en pecado, pero donde el pecado abunda, la gracia de Dios siempre es mayor. Está bien, ahora entonces el versículo 21, que así como el pecado, aquí está de nuevo el viejo Adán, así que como el viejo Adán o el reinado ahora, cuando piensas en un reinado, ¿en qué piensas? Un rey, y voy a usar esa terminología. Y así como el viejo Adán ha reinado
como un rey sobre nosotros como individuos y sobre la humanidad en su conjunto, así también la gracia podría reinar como un rey. ¿Ves? Y así tenemos estas dos alternativas. Podemos dejar que el viejo Adán gobierne supremo, o podemos dejar que la gracia de Dios entre y abrume al viejo Adán y la gracia de Dios gobierne suprema. Y ahí es donde entra el tema de la elección. Mira, Dios no va a forzar a nadie. Y solo le mencioné, y a uno de mis alumnos otra vez la otra noche, simplemente no es parte. Nuestro esfuerzo cristiano salir y acorralar a la gente y forzarles estas cosas por la garganta, ¿no es así como se supone que debe funcionar? No agarras a alguien del pecho y le dices, ahora escúchame, tengo algo que tienes que escuchar. No haces eso. Pero a medida que el Señor crea interés en ellos y comienzan a hacer preguntas, entonces yo digo, chico, tengo ambos cañones listos. Y estate listo con toda la Escritura a tu disposición y sé capaz de llevarlos a conocer lo que el libro está tratando de decir. Está bien. Así que como el viejo Adán ha reinado hasta la muerte, la miseria, vaya, y mira la miseria del mundo esta noche. ¿Y qué lo causa? El viejo Adán es la naturaleza pecaminosa del hombre. Así también mi gracia reina como un rey a través de la justicia hacia la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, por supuesto, sostengo que este es un libro estrecho. El cristianismo, o concepto estrecho, el cristianismo no se extiende y dice, bueno, no importa si eres musulmán, si eres sintoísta o hindú, eso no importa. Aún puedes profesar el cristianismo. Oh, no, eso no funciona. Porque las Escrituras dicen que no hay otro nombre dado bajo el cielo entre los hombres por el cual debemos ser salvos. Y eso lo reduce, ¿verdad? Y aún así es absoluto. Sabes, he estado enfatizando la absolutidad de la palabra de Dios y siempre me gusta enfatizar que este libro se destaca por encima de cualquier otro libro religioso en este mundo, porque es el único libro en la tierra que predice el futuro cientos, miles de años por adelantado. Y hasta ahora todo se ha cumplido y el resto también lo estará. Y no hay otro llamado, o no es el libro. Y no me gusta la palabra religión, así que no voy a equiparar el cristianismo con una religión, pero no hay otro libro en la tierra que pueda hacer eso. No me importa cuál sea el libro religioso, no pueden profetizar el futuro como lo hace la Biblia, y así es absoluto. ¿Podemos confiar en ello? Es la palabra de Dios. Está bien, ahora creo que estamos listos para continuar con el capítulo 6. Esa gracia abunda incluso donde el pecado abunda. Y luego Pablo dice en el versículo 1, ¿o qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado? En otras palabras, debemos seguir dejando que el viejo Adán haga lo que quiera y reine como rey solo porque la gracia de Dios es aún mayor. ¿Cuál es la respuesta? Dios no lo quiera. Ni siquiera pienses en algo así. Ahora, si entiendo el griego correctamente, el término Dios ni siquiera está en el versículo 2. Es desterrar ese pensamiento. No pienses en algo así. Que solo porque la gracia de Dios es tan abrumadora, ahora somos libres de hacer lo que queramos, dejar que el viejo Adán nos controle y Dios de alguna manera se encargará de eso. Ahora, Pablo dice de vuelta en Romanos 3, y miramos esto hace varios meses, supongo. Regresa conmigo un momento a Romanos capítulo 3 y entra en el versículo 7. Romanos 3, versículo 7. Y se me acusa de eso, y supongo que la mayoría de ustedes también. Si le explicas a alguien curioso que la gracia de Dios es más grande que todos nuestros pecados, que no estamos bajo ninguna exigencia de la ley, estamos viviendo bajo gracia, ellos moverán la cabeza y dirán, bueno, entonces me estás diciendo que puedes hacer lo que quieras y la gracia de Dios se encargará de eso. No, nunca he enseñado eso. De hecho, he dicho a mis clases durante más de 20 años, la gracia no es que licencia, la gracia no es licencia. Eso no nos da la libertad de hacer lo que queramos. Simplemente cambia nuestros apetitos y cambia nuestros motivos. Pero aquí Pablo se enfrentaba a lo mismo.
Romanos 3, versículo 7, porque si la verdad de Dios abundó más a través de mi mentira para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado o considerado como pecador? Y no más bien, y luego entre paréntesis, como se nos reporta maliciosamente, y algunos afirman que decimos, ¿ves lo que está diciendo? ¿Se nos está acusando falsamente de esto? Que cuando proclamamos la gracia de Dios como algo tan grande y tan libre, entonces nos acusan de decir, bueno, puedes hacer lo que quieras porque la gracia de Dios se encargará de eso. Pero mira su respuesta. Y como algunos afirman, decimos, hagamos el mal para que venga el bien. ¿Cuál es su fin? Su condena. ¿O es justa? Y luego continúa diciendo que entonces, ¿somos mejores que ellos? No. Y de ninguna manera, porque ambos hemos demostrado, judíos y gentiles, que son que todos bajo el pecado y por supuesto en necesidad de su gracia. Está bien, y volvamos al capítulo 6, entonces otra vez. Y así dice, continuar en el pecado, Dios no lo quiera. Banish esa idea, y aquí está la razón. Aquí está la verdadera razón. ¿Cómo podemos nosotros que estamos muertos al viejo Adán, ver cómo eso ayuda a aclarar el texto? ¿Cómo podemos nosotros que ahora estamos muertos al viejo Adán vivir aún en eso? Ahora lo estaremos viendo a lo largo de estos primeros versículos del capítulo 6, pero solo para refrescar tu memoria, ¿cuándo murió nuestro viejo Adán? Bueno, en el momento en que creemos, Dios lo consideró muerto o crucificado. Mira, eso es un Pablo. Hombres en Gálatas 2:20, estoy crucificado. O con Cristo, sin embargo, vivo. Sin embargo, no yo. ¿Pero qué? Cristo vive en mí. Ahora, ese es todo el trabajo del Evangelio en los corazones de los hombres. Es que podemos poner al viejo Adán en la cruz, considerarlo como muerto, no reinando como un rey. Él está caput y ahora tenemos lo ulterior. Tenemos a Cristo viviendo, reinando en su gracia. Está bien, versículo 3. Ahora, aquí es donde probablemente me encontraré con un torbellino de controversia. Y solo voy a enseñarlo como siento que el Señor me ha guiado a verlo. A pesar de que es completamente opuesto a lo que solía practicar hace años, uso este versículo tanto como cualquiera para convencer a la gente del bautismo en agua, pero de repente, vi ahora, espera un momento, esto va mucho más allá del bautismo en agua. Y todo lo que les pido a las personas es que no tomen mi palabra por ellos, sino que abran los ojos, quiten las vendas de la tradición y miren lo que dice el libro. Versículo 3. ¿No sabéis que tantos de nosotros que fuimos bautizados no en la iglesia, no en una denominación, sino bautizados en qué? En Jesucristo. Ahora ves, el agua no puede hacer eso. El agua no puede meter a nadie en el cuerpo de Cristo y puedo probarlo con las Escrituras. Esto tiene que ser la obra del Espíritu de Dios y no del agua. Y así, simplemente se descompone si intentas hacer esto. Enseñar, bautismo en agua. Y luego solo termina el versículo y después volveré y te mostraré algunos versículos que fuimos bautizados en Jesucristo y fuimos bautizados en su muerte. Está bien, regresa conmigo o adelante, supongo, a la derecha. 1 Corintios capítulo 12. Y mira lo que dice el libro. No escuches lo que digo. Por eso me gusta tener la escritura en la pantalla, tan a menudo como sea posible, porque sé que para mucha gente probablemente nunca han leído la palabra de Dios, excepto cuando aparece en la pantalla. Y aquí está, 1 Corintios, capítulo 12, comenzando en el versículo 12. Y aquí está el uso de la palabra por parte de Pablo, que es estrictamente paulino. Ahora, cuando uso la palabra paulino, espero que todos entiendan que me refiero a lo que salió de la pluma del apóstol Pablo. No estoy hablando de alguna mujer ni nada por el estilo. Estoy hablando de los escritos de Pablo como paulinos. Está bien, es un término paulino, el cuerpo de Cristo. En Efesios 1 lo deja tan claro, él,
cuerpo de Cristo y la iglesia, que es su cuerpo. Está bien, ahora estamos teniendo el mismo concepto aquí en 1 Corintios 12, excepto en el versículo 12 está usando el cuerpo humano como un ejemplo. Está bien, porque así como el cuerpo, este cuerpo humano es uno y tiene muchos miembros. Y todos los miembros de ese único cuerpo, siendo muchos, siguen siendo un solo cuerpo. Ahora está hablando de este cuerpo. Tenemos ojos, manos, dedos y su propósito son singulares en sus terminaciones nerviosas. No tengo que decirte, si te golpeas el pulgar con un martillo, todo el cuerpo duele, no solo el pulgar, y todo va a ese sistema nervioso central. Está bien, Pablo está usando eso ahora como un ejemplo. Y ahora mira lo que dice al final del versículo. Así también es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que está compuesto de muchos miembros. Ahora sé que hay algunos que simplemente ridiculizan esta idea del llamado cuerpo de Cristo como una entidad invisible, pero las Escrituras no lo hacen. Las Escrituras lo enseñan, especialmente en los escritos de Pablo, que ahora nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza en el cielo, y nosotros somos el cuerpo que todavía está aquí en la tierra. Está bien, ¿cómo nos convertimos entonces en miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cómo entramos en ese organismo? Bueno, tú no te inscribiste para eso. Algún predicador te bautizó en eso. Pero primero tenías que creer en el Evangelio y en el Espíritu Santo automáticamente o inmediatamente en el momento en que creemos, versículo 13, porque por un solo Espíritu, ¿ves qué claro es esto? Porque por un solo Espíritu, con mayúscula, así que es Él, o Espíritu Santo, ¿lo somos? ¿Y cuál es la siguiente palabra? Todo. Ahora, recuerda, tuve que responderle. Una señora, creo que fue en Colorado. ¿Quién tomó algo así? Y ella dijo, bueno, eso significa que todos van a ser salvos. Bueno, ves, la querida dama simplemente nunca. Enseñaron que Pablo nunca le escribe a nadie, más que al creyente. Así que cuando dice ustedes todos, no está incluyendo a las personas perdidas, él está incluyendo a cada creyente, y eso es hasta donde puede llegar. Está bien, ahora míralo de nuevo. Porque por un solo Espíritu todos somos bautizados, no en una iglesia local, no en una denominación, sino en el ¿qué? En el cuerpo. ¿Ves? Ahora, eso es un acto de Dios. Eso es algo que no podemos tocar. Eso está en el área de lo invisible de nuevo. ¿Recuerdas hace tiempo cuando comenzamos Romanos, puse todas las cosas en la pizarra que Dios hizo en el momento en que creímos? Y dije, cada uno de ellos es de tal manera que no puedes ponerles los dedos encima, no puedes verlo, no puedes tocarlo, pero sabemos que sucedió como por fe, porque el libro lo dice que esto es lo que Dios hizo y lo creemos. Ahora, de aquí hay otro. No puedo mirar atrás y decir, bueno, puedo recordar, puedo sentir cuando el Espíritu Santo me metió en el cuerpo. Tengo pruebas. Tengo otros que lo vieron suceder. No, no puedo decir eso, y tú tampoco. Pero sabemos que sucedió porque el libro dice que así fue. Y en el momento en que cada hijo de Dios creyó, el Espíritu Santo los bautizó en ese cuerpo de Cristo. Ahora, la palabra bautizado en griego, incluso en griego clásico, Homero, y tengo un bloqueo mental, Aristóteles. Aristóteles y bueno, de todos modos, estos grandes poetas griegos, cuando usaban la palabra baptizode, muchas veces se referían a un barco hundiéndose en el mar. Entonces, ¿qué implicaba realmente la palabra? Bueno, me gustaría usar la palabra totalmente sumergido. Cuando algo fue bautizado, fue engullido totalmente. Ahora, eso no siempre significaba por agua. En el ámbito espiritual podría significar muchas cosas. En otras palabras, Israel saliendo de Egipto, se habló de ello como ser bautizado. En Moisés, bueno, ¿qué significa eso? La nación de Israel estaba totalmente sumergida en el liderazgo de Moisés. ¿Ves?
Y luego cuando hablamos de algo más como si hubiera sido bautizado, nuevamente significa que estamos totalmente sumergidos en eso. Por ejemplo, justo aquí cuando fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, estábamos totalmente sumergidos. No solo estábamos colocados al borde de algún lugar, estábamos sumergidos en todo esto. Gira conmigo. Creo que he terminado aquí, ¿no? Terminemos el versículo y luego quiero que vayas a Colosenses, cariño. Capítulo 2, creo. Pero de todos modos, termina el versículo 13 en 1, Corintios 12. Así que, por un solo espíritu, todos nosotros, cada creyente, no solo los más espirituales, sino cada creyente, somos bautizados en un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, ya seamos esclavos o libres, y todos hemos sido hechos para beber, participar de esa obra del Espíritu Santo. Está bien, ahora volvamos y veamos dónde nos deja eso. Colosenses, capítulo 3. Ahí es donde estaba, capítulo 3. Versículo 3, Colosenses 3, versículo 3. Aquí es donde nos coloca este bautismo, ya que estamos en el cuerpo. Y aquí está nuestra posición esta noche como creyentes. Colosenses 3, versículo 3. Porque ustedes están muertos de nuevo el viejo Adán, y su vida, esa que ocupó el lugar del viejo Adán, la vida de Cristo, la nueva naturaleza, esa vida está escondida con Cristo. ¿Dónde? En Dios. ¿Ves qué claro es eso? Así que en el momento en que creímos, fuimos colocados en el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo está escondido. Dios, y por supuesto eso me da otra, gel cargado. Para mi seguridad de que una persona está genuinamente salvada, nadie puede alcanzarnos allí y estamos escondidos en Dios. Está bien. Retrocedamos una página en Colosenses al capítulo 1. Y todas estas cosas, por supuesto, ocurrieron gracias a este Espíritu Santo, bautizándonos, sumergiéndonos de nuevo en el cuerpo de Cristo, en el mismo núcleo del ser de Dios, incluso mientras Él todavía está en el cielo, y todavía estamos en la tierra, pero nuestra posición está allí. Y ahora en Colosenses capítulo 1 y todo, esto baja al versículo 12, donde Pablo ha estado orando en nombre de los colosenses, creyentes, predominantemente gentiles, y él llega al final de su oración. Mira lo que dice, dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos o nos ha preparado de nuevo. Mira, ha conseguido todo para que esto funcione y nos ha hecho aptos para ser partícipes de la herencia de los santos en la luz. Y ya no estamos en la oscuridad, ahora estamos en la luz. Ahora el versículo 13, ¿quién? Hablando de Dios, el Padre, nos ha trasladado o nos ha librado, lo siento, quien nos ha librado del poder de la oscuridad. Ahora, en nuestro próximo programa, te mostraré cómo funciona eso, pero nos ha librado del poder de la oscuridad y ya está. Es una transacción terminada y nos ha trasladado a, ¿ves esa posición? Así como ser bautizados en ello, sumergidos por ello, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74152. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74152. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores. Y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.